tal. Y efectivamente este tema como miembro del equipo de salud es un tema que realmente nos interesa en abordar, ya que, como ustedes deben saber, la odontología es una de las profesiones en que se trabaja a 20, 30 centímetros de la boca del paciente y por lo tanto manejamos una serie de aerosoles y estamos trabajando, la verdad que hace muchos años, la odontología y en Chile y en el mundo hay muy buenos odontólogos, convivimos constantemente, no solamente con este nuevo virus, sino que convivimos trabajando con pacientes con virus del VIH, con virus de otras influencias, con bacterias de la boca, que son 350 distintas especies de bacterias, muchas de ellas altamente patógenas en otros medios del organismo, y que la boca, por su naturaleza de saliva, inmunoglobulinas y la forma de autodefensa que tiene, la verdad que, y además un medio de entrada, se defiende muy bien y tiene todos los medios de defensa. Por tanto, el tema de una pandemia como esta, con un virus, nosotros convivimos todos los días. La mirada de presentación que se las voy a dar yo es una especie de una segunda opinión y donde tenemos que mirar nosotros desde otro punto de vista como científicos, como clínicos, qué es lo que estamos viendo. Entiendo que la mirada que yo quizás le dé sea una mirada hoy día es minoría respecto a lo que dan un montón de expertos que hoy día aparecen, pero es una mirada válida, es una mirada lícita y es como en todo lo que es ciencia es importante explorar. Perfecto. Entonces, bueno, la charla que nos convoca el CISO es cómo se llega a haciendo dos preguntas centrales, cómo se llega a la inmunidad de rebaño y si es una exageración o no el mayor confinamiento. La inmunidad de rebaño, si eso no es una exageración, el mayor confinamiento va a implicar o no en esta respuesta si el confinamiento ayuda a lograr la inmunidad de rebaño. Y si estamos abiertos realmente, como les dije, a una segunda opinión. Por tanto, vamos a definir, como hay muchos participantes, vamos a hacer algunas precisiones respecto de qué depende enfermarse de una patología infectocontagiosa, a modo de introducción. Acá hay presentes de distintas profesiones, así que es importante hacer esta precisión. ¿De qué depende? Depende primero de la virulencia de un microorganismo. La virulencia creo que ese es el grado de patogenicidad, es decir, la cantidad de herramientas que tenga este microorganismo para poder entrar en el hospedero. Hospedero o paciente. Depende también de la dosis, es decir, dependiendo de la cepa o del tipo de microorganismo, va a haber una cantidad mínima de dosis infectiva o de cantidad de bacterias o de virus que tengan que estar presentes para provocar esta acción. Por lo tanto, la cantidad de microorganismos es lo importante. De la patogenicidad, que viene de la virulencia, que finalmente es la capacidad de enfermar al huésped, al paciente o al posible enfermo. También va a depender del sistema inmune del huésped, es decir, cómo la persona esté preparado inmunológicamente a una misma patógena, a una misma dosis, con una misma virulencia, va a depender de cómo el huésped o el paciente o la persona esté preparado su sistema inmunológico. Y por eso ustedes han escuchado en las noticias que este virus ataca a los pacientes que están más inmunosuprimidos, o tienen inmunosupresión per se, o tienen de frente alguna enfermedad de base que hace que su sistema inmunológico esté más debilitado. Por lo tanto, eso es lo que llaman comúnmente las defensas. También hay que hacer una distinción entre una infección versus un enfermo o una enfermedad. Una infección o contagiados, como mucho escuchamos al ministro y subsecretario hablar de las noticias, ¿cierto? Entonces la infección es la invasión o colonización de los microorganismos, la cual puede producir o no daño. Un infectado no necesariamente es un enfermo, lo vemos mucho y lo hemos visto muy bien la diferencia que se hace entre VIH, un paciente de VIH positivo o un paciente que ya está con SIDA, es decir, ya está enfermo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad, por lo tanto, se presenta cuando el huésped es dañado de alguna forma por la presencia de este agente infeccioso. Y luego de la enfermedad vamos a tener dos resoluciones. Un recuperado, que puede tener también abrirse un ángel si tiene secuela o no secuela, y lamentablemente la enfermedad podría llegar a la muerte. ¿Qué es lo que el concepto es la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva? La inmunidad de rebaño es el crecimiento de una epidemia, se autolimita según va quedando menos personas susceptibles de ser contagiadas. Es decir, los microorganismos tienen menos clientes donde contagiarse. Y por lo tanto, quienes van a limitar esa contagio van a ser los que ya adquirieron la enfermedad, ya sea de manera activa o inactiva. Entonces, por lo tanto, las personas su izquierda abajo, se van a dar cuenta que el
del porcentaje de individuos, del 100% de los individuos, vamos a tener, por supuesto, en la línea verde los removidos, es decir, lo que se van infectando porque van creciendo esa infección. Y los azules van a ser susceptibles, es decir, los pacientes, las personas que todavía no se han contagiado con el virus, y por lo tanto, a medida que vayan aumentando los infectados, van a ir siendo removidos. O sea, la línea roja se va infectando, pero van aumentando los infectados, y por lo tanto se aplana, lo que uno ha escuchado comúnmente, se aplana la curva para que esto ocurra. El tiempo y los días va a depender básicamente del tiempo de incubación del microorganismo y también de la población a la cual estemos haciendo. Este contagio que se va haciendo va a depender de una tasa de contagio que para el COVID-19 se ha calculado entre 2 y 2.5, es decir, cada individuo nuevo, un nuevo enfermo, un nuevo infectado, ya sea que esté enfermo o que no esté enfermo, o sea, infectado podría infectar a 2,5 personas más. Y cuando esto, como vamos a ver más adelante, cuando esto va aumentando, ya el virus no tiene tanto hospedero porque hay otros que sí ya tienen la inmunidad y por lo tanto no va a poder infectarlo. Por lo tanto, va bajando esta tasa a las tasas que hoy día tiene más o menos la influenza, que es 1.3. Por lo tanto, una inmunidad de rebaño se va a comportar de manera distinta, y ¿qué es lo que espera la autoridad sanitaria? Va a esperar que esta curva de los pacientes que empiezan a contagiarse no se eleve de manera tal. En realidad a la autoridad sanitaria no es que le interese la curva se va a tener que elevar, le interesa que el porcentaje, dependiendo de la virulencia y la patogenicidad del microorganismo, en este caso del virus, no sea tan agresiva y colapse el sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, si hay con confinamiento severo al 6.º día, uno va a tener la línea roja que empieza a aplanarse la curva. Y con un confinamiento moderado, o sea, para aplicar confinamientos moderados, habría que hacerlo, según lo que dice la autoridad sanitaria, un poco antes para aplanar y a tener el mismo efecto de la curva. Por lo tanto, tanto como se hace en medicina, que la medicina tiene que hacerse de manera oportuna, porque si no, hacerlo bueno, correctamente, de manera oportuna. Si no hay oportunidad de los tratamientos, y también pasa en la epidemiología, evidentemente uno tiene que empezar después a apagar otros incendios. Y por lo tanto, el concepto del tiempo y la oportunidad. Pero también hay que considerar, bajo el viejo dicho, no se puede matar gallina de escopetazo. Es decir, tampoco se puede pretender que en salud se dé una dosis de antibiótico tremenda, cuando todavía, por ejemplo, el antibiótico no sirve para el virus, evidentemente, pero como ejemplo, una dosis de antibiótico tremenda a un paciente que tiene una infección bacteriana en un momento que la infección no ha surgido de la manera que se... o un tremendo o poderoso antibiótico. Bueno, vamos de frente ahora haciendo estas precisiones. Vamos a respondernos si es una exageración el mayor confinamiento o no. Lo vamos a ver de 7 puntos de vista, desde la vida, la muerte y el miedo, desde cómo nos afecta a todos nosotros este coronavirus. Si se puede equivocar el especialista, un especialista experto, hay que hacerse esa pregunta hoy día. Estamos abiertos nosotros a una segunda opinión y a explorar unos horizontes de cómo esto se podría manejar. ¿Hay otras personas que estén dando una segunda opinión, expertos que estén dando otra opinión? ¿Qué opinan esos otros expertos? Y si confinar o no confinar es una medida buena o no es una medida buena. Y por último, si es necesario, una campaña para fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes, ya que uno de los 4 tópicos para poder producir una enfermedad de efecto contagiosa es el hospedero del paciente, y aquí un adelanto, y en mi opinión, uno de los temas más olvidados en esos 4 puntos, en esa mesa de 4 patas, es el sistema inmunológico, el fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes. Voy a partir con esta especie de fábula que me llegó hace mucho tiempo cuando partió todo esto y que la compartió mucho. Dice: el labriego y la peste. Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta: ¿para dónde vas, peste? La peste le contesta: voy a Bagdad a matar a 500 personas. Días después se vuelve a encontrar el labriego con la peste y le dice: peste, eres una peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste a 5.000. Y la peste le responde, le dice: efectivamente yo maté a 500, los demás se murieron de miedo. Sabio fábula la leí justo cuando escuché un excelente virólogo argentino, el doctor Alfredo Miroli, en que él hablaba que para el caso de una peste hay que tener pero no un pánico, porque ese pánico va a matar más gente. Y un buenísimo ejemplo de lo que pasó en la peste negra, cómo iban estos flagelantes que se iban golpeando porque creían que la peste era un castigo de Dios, se iban de pueblo en pueblo, y mientras se iban flagelando, finalmente lo que iban detrás de ellos iban las ratas, y por lo tanto las pulgas, iba todo el sistema de contaminación. Y esta flagelación que se hacía en el medio
justamente por el miedo a contraer la peste y nosotros también hemos visto esta especie sorpresivo para todos. En el momento en que el mensaje era quédate en casa en los primeros días, vimos supermercados llenos, atiborrados de gente, vimos consultorios al otro día llenos y atiborrados de adultos mayores para vacunarse, y eso, por supuesto, constituye un foco de contagio. Por lo tanto, en mi opinión, la pandemia del miedo, que se ocurre consecuentemente a una epidemia o una pandemia como esto, es un tema a desarrollar y es un factor en la salud humana que no hay que dejar de analizar. Y evidentemente, a quienes debemos proteger hoy día es que debemos proteger a los adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque efectivamente son los más desprotegidos por su sistema inmunológico, aunque, comillas, tengan una buena salud y una sana salud, a un sistema inmunológico que está deteriorado, y que un sistema físico que también puede estar deteriorado dependiendo de las condiciones que tengan los pacientes. Y aquí, por ejemplo, les presento a mi madre. Mi madre es una persona a la que hay que proteger. Pero también hay que tener en cuenta, y les cuento un poco más de la historia de ella. Ella tenía 88 años, falleció el año 2018. Y tenía un dicho que muchas personas en Chile lo tienen y en otros países también, es que está esperando pasar agosto. Y los españoles dicen que los viejos se mueren de catarros, de caídas y de cáncer. Y por tanto hay que tener claro, por más pena que nos dé, es que en algún momento tenemos un tiempo finito. Nosotros despedimos a nuestra madre con una gran alegría, con una gran pena, pero con una gran alegría porque no duró hasta mucho tiempo y se fue muy tranquila. Ella falleció finalmente, falleció porque tuvo una torsión intestinal, y esta torsión intestinal la llevó a una septicemia y por tanto a una falla multisistémica. Pero estaba en los últimos días de una influenza. Su parte de función dice que es una falla multisistémica producto de una torsión intestinal, y que se le dieron los cuidados paliativos constantemente mientras ella falleció, y al cuidado, por supuesto, de su familia. La pregunta que me hago y traigo acá a mi madre, porque efectivamente tenemos nosotros el riesgo de que nuestros padres, nuestros abuelos se mueran. El tema es que se mueren. Si mi madre le hubiese pasado esto ahora, la verdad que su parte de función habría sido de coronavirus. Entonces habría sido uno de los que contado más, si su influenza, en vez de influenza fuera coronavirus, estaría contada como coronavirus. Y en esto quiero ser muy preciso, como yo avalo y estoy de acuerdo con las informaciones como las da la autoridad sanitaria hoy día, y a veces el ministro, sé que lo trolean por redes sociales porque habla exactamente de lo mismo, de los cuidados paliativos, y da el detalle de las enfermedades que tienen los pacientes al contraer esta enfermedad. Porque efectivamente hoy día estamos contando mucho más muertes por coronavirus que lo que antes contamos en parte médico por muerte por influenza. Y es importante también para detallar la estadística. Para nosotros, nuestra madre murió por las razones que le acabo de decir. Efectivamente, habían habido otros inviernos que se había resfriado y por supuesto pasó agosto, como dicen los mayores, y por tanto es probable hacer. Bueno, para no extender un poco más con mi madre, tengo que decirle que hay un juicio de experto hoy día que tenemos, que es la OMS. La OMS define la salud como el bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, este experto nos genera un montón de temas. La propia OMS, como experto, habla de que las muertes a nivel mundial, por ejemplo, el año 2016, acá está la referencia, la presentación, les voy a dejar referencias después la que compartirlo, anfitriones, en las web donde están los artículos, tanto de científicos como las 10 principales muertes en el mundo: enfermedades pulmonares obstructivas y vías respiratorias, 3 millones de personas, por enfermedades cardíacas, 10 millones de personas. Esa es la cifra global. Es importante saber que las estimaciones de muertes por influenza que hace la propia OMS van entre 290.000 y 650.000 personas anualmente. Hoy día por coronavirus entiendo que llevamos cerca de 260.000, cambia todos los días, pero hay que también considerar cómo mueren los países ricos. Los países ricos mueren, como dice la media, de enfermedades isquémicas al corazón, infartos cardíacos, y en sexto lugar de enfermedades respiratorias. Pero ¿cómo mueren las personas en países pobres? Mueren de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. Es decir, hoy día estamos, y en mi opinión personal, estamos preocupados, y sí nos consideramos un país desarrollado a lo menos en vía de desarrollo, pero si comparándose con países pobres, los países pobres tienen un problema de infecciones respiratorias hoy. Hoy están muriendo de eso, y la verdad que ahí yo pienso que hay que hacerse la pregunta si estas medidas de contención que estamos tomando es porque hoy le afectó a una parte del mundo más adinerado o más acomodado enfermedades que normalmente le están ocurriendo a los países más pobres, y que nosotros, por no estar confinados, no nos habíamos preocupado que la gente se moría de esa manera y a esas tasas. Vean ustedes que las infecciones respiratorias tienen una tasa de mortalidad, borré un poco la cifra, de cerca de
76 personas por cada 100.000 habitantes mueren en países pobres. Y nosotros en Santiago estamos, por ejemplo, en esta lámina en la comuna de La Pintana, haciendo confinación de casos por 82 casos activos por cada 100.000 habitantes. Se recuerdan que están los enfermos, los infectados, contagiados, enfermos y muertos. En los países pobres se mueren a tasas de 78 personas por cada 100.000 habitantes por enfermedad respiratoria, y nosotros en otros países estamos haciendo temas de confinamiento por 82 casos de contagiados por tasa respiratoria. Entonces hay que hacerse la pregunta si estamos tomando medidas exageradas respecto de esta data que la aporta la OMS, y estos datos del Ministerio de Salud se van hacia la OMS, y hay que hacerse esa pregunta con la sana duda que llama al conocimiento. La esperanza de vida en países pobres, por ejemplo, en África, son de 71 años, hoy día del 2015, y en países más ricos de 79 años. La tasa de porcentaje de niños que mueren después de cumplir los 5 años, hoy día, en los países más pobres, tienen tasas de mortalidad infantil a los 5 años, como la tenían los países ricos en el 1900, para que se den la cuenta si ustedes miran la gráfica. Por lo tanto, también es algo que hay que considerar. Esta lámina me llegó por internet, dice, hay una pandemia que mata a 8.000 niños al día, tiene una cura llamada comida y agua. El riesgo de enfermarse por el virus tiene una bajísima letalidad frente a esta otra pandemia, que podríamos llamarla el hambre, y frente a una letalidad mayor. Pero parece como que el hambre no nos toca a nosotros y no nos contagia, y no estamos nosotros pidiendo una contención ni quedarnos en nuestra casa. Nadie ha cambiado su forma de vida por las muertes que causa el hambre. Las 8.000 muertes son constantes, muere un niño cada 17 segundos por comida y agua potable. Esto es para colocar en una perspectiva el concepto de la vida, la muerte y el miedo. También me llama a la reflexión, o nos invita a la reflexión, el hecho de decir, ahora pareciera que queremos ser inmortales. Apareció el coronavirus y pareciera que queremos ser inmortales, no nos queremos morir. Y la verdad es que la gente se muere y nos vamos en un momento a morir. Ahora, evidentemente somos defensores de la vida y debemos mantener la vida. Pero para ser defensores de la vida, todos tenemos también que defender esta vida de este niño que está ahí en esta lámina. Pero fíjense que la OMS también está preocupada del hambre, porque en un documento muy amplio, de más de 150 páginas, además de mucha información, establece ahí que la seguridad alimentaria y la nutrición del mundo está metida en la OMS. Protegerse frente a la desaceleración del debilitamiento de la economía, porque esto va a provocar más hambre. Y es la OMS que también está, junto con la UNICEF, junto con la FAO y junto con la FIDA, están también por proteger a los niños del hambre, porque también es un problema de salud real. Bueno, ¿cómo se afecta el coronavirus? Nos afecta en lo físico, en lo mental, en lo social. ¿Cómo nos afecta en la salud? Y cómo nos afecta también extra a nosotros en lo valórico. Lo valórico es decir, hoy es importante salvar días, la economía puede esperar, y por lo tanto esos valores se toman también en lo político, y los políticos toman ese tema valórico para poder hacer acciones políticas, pero también nos afecta en lo económico. Y en la economía también hay muertes por pandemias, por la economía. Se establece que la crisis económica está vinculada a 260.000 muertes por cáncer, está vinculada al tema alimentario, como ya lo vimos, y al también tema de suicidio por esta mala economía. Hay una curva, que es la curva de Preston, que hace la relación entre Producto Interno Bruto y también tasas de esperanza de vida. Por lo tanto, no es trivial de que la economía no esté afectada en este tema. Los desempleados también están afectados en esto. Ahora, hay que preguntar si las enfermedades se detuvieron o no con el coronavirus, y no nos han detenido. La misma OMS establece que las enfermedades no transmisibles matan 41 millones de personas por año. Cada año mueren 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad. Más del 85% de las muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medios. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles. 17 millones al año seguidas del cáncer. En estos 4 grupos de enfermedades son responsables del 80% de las enfermedades. Por lo tanto, las enfermedades no han parado, y en eso la autoridad sanitaria ha hecho a volver a retomar los tratamientos impostergables. Cuando tenemos tratamientos impostergables, que nosotros, tanto en medicina como en ontología, si no lo hacemos hoy, lo que va a ocurrir es que se transforma en una urgencia, y eso es una emergencia. No todo es coronavirus tampoco. La organización sin fines de lucro, la fundación Stop TV, que es Paremos la Tuberculosis, dice que las medidas de confinamiento impuestas por la pandemia podrían provocar hasta 1,4 millones de muertes ligadas a la tuberculosis, pues la campaña de tratamiento se vieron perturbadas. Y ellos mismos dicen que así mismo hay más de 2.500 niños que mueren cada día de neumonía y la infección bacteriana, y que se podría curar con medicinas eficaces y baratas, y cada año se podrían evitar más de 800 muertes por estos estudios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer: ¿se puede equivocar el experto? Sí, se puede equivocar el experto. ¿Qué es lo que ha dicho el experto y cómo se ha equivocado de nuestro punto de vista? En la gripe aviar, que fue del 2004 al 2005, la ONU, a través de su personero, el doctor David Navarro, dijo por prensa que la gripe aviar iba a matar 150 millones de personas. Al otro día salió la OMS a aclarar el punto, porque pensó que era una exageración, y
tira la cifra a 7.5, 7.4 millones de personas que podría matar la gripe aviar. La gripe aviar al 2007, tenía 175.000 personas muertas según los propios datos de la OMS que estaban en su página web, y algunas, por supuesto, los gráficos no los pude encontrar. ¿Se puede equivocar el especialista? Se puede equivocar. ¿Cuántos pueden morir? Bueno, la misma OMS en 2005 saca un comunicado, dice Comunicación de Brotes Epidémicos, como dice este documento, para pandemias de gripe, y manual de la OMS para periodistas. Y ahí establece toda una, y dice, el 5 al 15% de la población todos los años se va a contaminar de alguna gripe o influenza, y van a morir entre 250.000 y 500.000 víctimas mortales. Eso básicamente. Ahora dice también, la OMS también en ese mismo documento establece, cuando le pregunta cuántas personas podrían morir en una pandemia, dice no sabemos. Entonces la OMS arregló seguido de decir no sabemos, donde está subrayado dice los estudios, en modelos de población mundial han proyectado que un mínimo aproximadamente van a morir entre 2 a 7,4 millones de personas. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿nuestro experto sabe o no sabe? Nos dice que van a morir personas, y por un lado, y por otro lado, cuando la respuesta dice cuántas personas van a morir, no sabemos. Pero sí no se sabe por qué la necesidad de aventurarse con una cifra para esto comunicar. ¿Y por qué se toma este documento? Porque gran parte de la pandemia que estamos teniendo es también un tema comunicacional, que es lo que comunicamos a nuestra población. Y todos sabemos que atendemos pacientes, que la forma de comunicar a un paciente para decirle lo que está pasando es muy importante para la acción del paciente. El escepticismo de la declaración oficial, la OMS baja esta cifra a 7.4. ¿Y qué podemos hacer? Dice la OMS. Bueno, ¿qué podemos hacer? Dice, ¿qué puede hacerse algo para detener la pandemia? Quizás, dice, quizás podría surgir con el envío rápido de medicamentos, podría surgir con algunas cosas que como tratamientos de antivirales, etc. Por lo tanto, y en la segunda ronda les voy a comentar de cómo ahí existen otras miradas de expertos, de virólogos, de PhD, de investigadores, respecto de cómo también enfrentar el confinamiento y la inmunidad de rebaño.